En los albores de la creación, cuando el universo era joven y la luz de las estrellas apenas comenzaba a brillar en el vasto firmamento, existía un reino más allá de la comprensión humana. Este reino, conocido como el cielo, era la morada de Dios y sus ángeles, seres de luz y poder inimaginables. Entre estos seres celestiales, uno destacaba por encima de todos los demás. Lucifer, el portador de luz. Lucifer era la más hermosa y radiante de todas las creaciones de Dios. Su belleza era tal que eclipsaba incluso a las estrellas más brillantes del cosmos. Su sabiduría era profunda, su poder incomparable entre los ángeles. Dios lo había dotado de dones excepcionales, haciéndolo el más excelso de todos los seres celestiales. En aquellos primeros días de la creación, Lucifer ocupaba un lugar de honor en la corte celestial. Era el querubín ungido para cubrir, el guardián del trono de Dios. Sus alas, extendidas majestuosamente, cubrían el propiciatorio, y su presencia era un testimonio constante de la gloria y la majestad del Creador. Los coros angelicales cantaban alabanzas a Dios día y noche, y la voz de Lucifer se elevaba por encima de todas las demás. Su canto era tan hermoso que parecía que las mismas estrellas se detenían para escucharlo. Los cielos se estremecían con la armonía de su voz y todos los ángeles se maravillaban de su talento. Pero más allá de su belleza y sus dones, Lucifer poseía algo que lo hacía verdaderamente único entre todas las creaciones de Dios: libre albedrío. Al igual que todos los ángeles, Lucifer tenía la capacidad de tomar sus propias decisiones, de elegir entre el bien y el mal. Esta libertad era el regalo más precioso que Dios había otorgado a sus criaturas, pero también sería la semilla de la mayor tragedia en la historia del universo. Durante eones, Lucifer sirvió fielmente a Dios. Cada mañana cósmica, se presentaba ante el trono del Altísimo, listo para cumplir cualquier tarea que se le encomendara. Su devoción parecía inquebrantable, su lealtad más allá de toda duda. Los otros ángeles lo miraban con admiración y respeto, viendo en él el ejemplo perfecto de lo que significaba ser un siervo de Dios. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo comenzaba a cambiar. Un pensamiento, al principio tan pequeño como una mota de polvo cósmico, empezó a crecer en la mente de Lucifer. Este pensamiento, esta idea, sería el catalizador de eventos que sacudirían los cimientos mismos de la creación. Mientras Lucifer contemplaba su propia belleza y poder, comenzó a preguntarse: ¿por qué debería servir? ¿Acaso no era él tan glorioso como el mismo Dios? ¿No merecía él también ser adorado y alabado? Estas preguntas, susurradas en lo más recóndito de su ser, eran el inicio de un camino que lo llevaría a la rebelión y la caída. Al principio, Lucifer trató de ignorar estos pensamientos. Se sumergió aún más en sus deberes, cantando con más fervor, sirviendo con más dedicación. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y con cada día que pasaba, crecía más y más fuerte. Los otros ángeles, ajenos al tumulto interior de Lucifer, continuaban con sus tareas celestiales. Las estrellas seguían su curso, los planetas giraban en sus órbitas y el universo se expandía en toda su gloria. Pero en el corazón del más hermoso de los ángeles, una tormenta se estaba gestando. Fue entonces cuando Lucifer comenzó a observar a los otros ángeles con nuevos ojos. Vio su devoción, su adoración incondicional a Dios, y por primera vez sintió envidia. ¿Por qué adoraban a Dios con tanto fervor? ¿Acaso no veían lo magnífico que era él, Lucifer, el portador de luz? Lentamente, sutilmente, Lucifer comenzó a sembrar las semillas de la duda en las mentes de algunos ángeles. Con palabras dulces y argumentos seductores, les susurraba al oído, cuestionando la autoridad de Dios, insinuando que quizás había otra forma de existir, una forma en la que ellos no tuvieran que servir eternamente. Algunos ángeles rechazaron estas ideas de inmediato, horrorizados ante la mera sugerencia de cuestionar a Dios. Pero otros, fascinados por las palabras de Lucifer, comenzaron a escuchar. Después de todo, ¿no era Lucifer el más sabio y hermoso de todos ellos?
Si él tenía dudas, ¿no deberían ellos al menos considerar sus palabras? Así, en el seno mismo del cielo, comenzó a formarse una división. Por un lado estaban los ángeles que permanecían fieles a Dios, incuestionables en su devoción. Por el otro, un grupo creciente de ángeles que, seducidos por las palabras de Lucifer, empezaban a cuestionar el orden establecido. Esta división, aunque invisible para los ojos mortales, era como una grieta en la perfección del cielo. Una grieta que, con el tiempo, amenazaría con destruir todo lo que Dios había creado. Mientras tanto, Dios observaba. Con su infinita sabiduría y amor, veía el corazón de Lucifer oscurecerse, veía la duda y la rebelión crecer en su creación más hermosa. Pero Dios, en su infinita misericordia, esperaba. Esperaba que Lucifer recapacitara, que viera el error de sus pensamientos y volviera al camino de la luz. Pero Lucifer estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos como para ver la mano extendida de Dios. Cada día que pasaba, su orgullo crecía más y más. Se deleitaba en su propia belleza, en su propio poder. Comenzó a verse a sí mismo no como una creación de Dios, sino como un igual. Y así, en el corazón del cielo, en el lugar más sagrado de toda la creación, se gestaba una rebelión que cambiaría el curso de la historia para siempre. A medida que pasaba el tiempo en el reino celestial, la ambición de Lucifer crecía desmedidamente. Sus pensamientos, antes centrados en servir y adorar a Dios, ahora se volcaban cada vez más hacia sí mismo. El portador de luz comenzó a imaginar un universo donde él ocupara el trono central, donde su voluntad fuera la ley suprema. En sus momentos de soledad, Lucifer fantaseaba con un reino propio. Visualizaba un nuevo orden cósmico donde él sería adorado, donde su belleza y sabiduría serían reconocidas como supremas. Estos pensamientos, al principio fugaces, se convirtieron en una obsesión que consumía cada fibra de su ser. Mientras tanto, los ángeles que habían comenzado a escuchar las palabras seductoras de Lucifer se reunían en secreto. En los rincones más apartados del cielo, susurraban entre sí, compartiendo dudas y cuestionamientos que nunca antes se habían atrevido a expresar en voz alta. La semilla de la rebelión, plantada por Lucifer, comenzaba a dar sus primeros y amargos frutos. Entre estos ángeles, algunos nombres comenzaron a destacar. Estaba Belial, conocido por su astucia y elocuencia, quien se convirtió en el principal portavoz de Lucifer entre las huestes celestiales. Mamón, cuya fascinación por la riqueza y el esplendor lo hacía particularmente susceptible a las promesas de grandeza de Lucifer, y Asmodeo, cuya belleza rivalizaba con la del propio Lucifer y cuyo orgullo lo llevó a abrazar plenamente la idea de la rebelión. Estos ángeles, junto con muchos otros, formaron el núcleo de lo que se convertiría en el ejército de Lucifer. Cada uno de ellos, seducido por la promesa de poder y gloria, juró lealtad al portador de luz, abandonando su devoción a Dios. Mientras la conspiración crecía en las sombras, el cielo continuaba con su rutina aparentemente imperturbable. Los coros angelicales seguían cantando alabanzas, las estrellas continuaban su danza cósmica, y la creación prosperaba bajo la mirada amorosa de Dios. Pero bajo esta superficie de perfección, una tormenta se estaba gestando. Lucifer, cada vez más audaz en su rebelión, comenzó a desafiar abiertamente la autoridad de Dios. En las reuniones del Consejo Celestial, sus palabras se volvieron más agudas, sus cuestionamientos más directos. Ya no se contentaba con insinuaciones y sutilezas, ahora proclamaba abiertamente su deseo de igualdad con el Creador. Los ángeles fieles observaban con horror cómo el más bello de ellos se alejaba cada vez más del camino de la luz. Miguel, el poderoso arcángel, se enfrentó a Lucifer en más de una ocasión, defendiendo apasionadamente la supremacía y el amor de Dios. Pero las palabras de Miguel, otrora respetadas y admiradas por Lucifer, ahora caían en oídos sordos. Gabriel, el mensajero celestial, intentó razonar con Lucifer, recordándole la bondad y la sabiduría infinitas de Dios. Pero Lucifer, cegado por su orgullo, interpretaba estos intentos de reconciliación como signos de debilidad,
lo que solo servía para alimentar su creciente arrogancia. A medida que la tensión en el cielo aumentaba, Dios convocó a Lucifer a su presencia. En un momento de infinita misericordia y amor, el Creador le ofreció a su ángel más hermoso una última oportunidad de arrepentimiento. Con palabras de incomparable sabiduría y compasión, Dios le mostró a Lucifer las consecuencias de su camino, le recordó el amor con el que había sido creado y le ofreció el perdón. Por un breve instante, pareció que Lucifer vacilaba. En lo más profundo de su ser, una chispa de su antigua devoción se encendió. Pero el orgullo, esa fuerza terrible que había echado raíces en su corazón, sofocó rápidamente esa última esperanza de redención. Con una determinación nacida de la más profunda arrogancia, Lucifer rechazó la oferta de Dios. En ese momento, pronunció las palabras que sellarían su destino para siempre: «No serviré». Con esta simple pero poderosa declaración, Lucifer se apartó definitivamente del camino de la luz y abrazó las tinieblas de su propia ambición. El rechazo de Lucifer resonó por todo el cielo como un trueno ensordecedor. Los ángeles fieles se estremecieron de horror ante tal blasfemia, mientras que los seguidores de Lucifer se regocijaron, viendo en este acto la confirmación de sus propias dudas y rebeldías. Fue en este momento cuando Lucifer, el una vez amado portador de luz, se transformó verdaderamente en Satanás, el adversario. Su belleza, aunque aún deslumbrante, adquirió un tono siniestro. Sus ojos, antes llenos de amor y devoción, ahora ardían con un fuego frío de odio y ambición. Con su decisión tomada y su rebelión declarada abiertamente, Lucifer reunió a sus seguidores. En un discurso apasionado y seductor, les prometió libertad de la tiranía de Dios, les ofreció poder y gloria más allá de sus sueños más salvajes. Sus palabras, cargadas de carisma y convicción, inflamaron los corazones de los ángeles rebeldes. Y así, en el corazón mismo del paraíso, se formaron dos bandos. Por un lado, los ángeles fieles, liderados por Miguel, Gabriel y Rafael, se prepararon para defender el trono de Dios y el orden divino. Por el otro, Lucifer y sus huestes rebeldes se alistaron para la batalla, determinados a derrocar a Dios y establecer un nuevo orden en el universo. El escenario estaba listo para la guerra más grande que el cielo jamás había presenciado. Una guerra que determinaría el destino no solo de los ángeles, sino de toda la creación. El cielo contenía el aliento, las estrellas temblaban, y el cosmos entero esperaba con temor el inicio de este conflicto cósmico. El día que estalló la guerra en el cielo fue un día como ningún otro en la historia de la creación. El firmamento, antes sereno y armonioso, se convirtió en un campo de batalla de proporciones cósmicas. Los ejércitos de ángeles, divididos por primera vez desde el inicio de los tiempos, se enfrentaron en un conflicto que sacudiría los cimientos mismos del universo. Lucifer, ahora plenamente transformado en Satanás, lideraba a sus huestes rebeldes con una ferocidad y determinación aterradoras. Su belleza, otrora radiante y pura, ahora despedía un brillo siniestro y amenazador. Sus alas, antes símbolo de su estatus como querubín protector, se habían vuelto oscuras y amenazantes, proyectando sombras que parecían engullir la luz a su alrededor. El ejército rebelde avanzaba como una tormenta oscura, desafiando el orden establecido por Dios. Ángeles que una vez cantaron en armonía perfecta, ahora gritaban gritos de guerra, sus voces celestiales distorsionadas por la ira y la rebelión. El choque de sus armas contra las de los ángeles fieles resonaba a través del cosmos, un sonido discordante que hería la perfección del cielo. Frente a esta oleada de oscuridad se alzaban los ángeles leales, liderados por el arcángel Miguel. Su armadura brillaba con una luz divina, su espada flameante era un faro de esperanza y justicia en medio del caos. A su lado, Gabriel sonaba su trompeta, un llamado a la batalla que fortalecía los corazones de los fieles y hacía temblar a los rebeldes. La batalla se extendió por todo el reino celestial. En los campos de estrellas, ángeles chocaban en duelos épicos, sus alas extendidas cubriendo galaxias enteras. En los jardines del paraíso, otrora lugares de paz y contemplación, ahora se libraban feroces escaramuzas.
Las cascadas de luz pura que una vez fluyeron pacíficamente, ahora se teñían con la esencia de los ángeles caídos. Lucifer en el centro de la batalla era una visión de poder y terror. Su fuerza, aumentada por su orgullo y su ira, parecía igualar a la de los más poderosos arcángeles. Con cada golpe de su espada, con cada orden que gritaba, más y más ángeles caían bajo su influencia, seducidos por su carisma o sometidos por su poder. Pero los ángeles fieles no cedían. Inspirados por su amor a Dios y guiados por la sabiduría divina, luchaban con una determinación inquebrantable. Rafael, el sanador, se movía entre las filas, curando a los heridos y fortaleciendo a los débiles. Uriel, el fuego de Dios, lanzaba rayos de luz pura que atravesaban las líneas enemigas, dispersando las sombras que Satanás había conjurado. En medio de esta guerra cósmica, la creación misma parecía gemir. Estrellas explotaban prematuramente, planetas se desviaban de sus órbitas y el tejido mismo del espacio-tiempo se estremecía ante el poder desatado en esta batalla primordial. A medida que la lucha se intensificaba, se hizo evidente que, a pesar de su poder y su astucia, Satanás y sus seguidores no podían prevalecer contra la voluntad divina. Miguel, empuñando su espada con justicia divina, se enfrentó directamente a Lucifer en un duelo que hizo temblar los pilares del cielo. El choque entre Miguel y Satanás fue épico, un encuentro que definiría el destino de la creación. Sus espadas chocaban con un estruendo que resonaba a través de las dimensiones. Sus auras de poder colisionaban en explosiones de luz y oscuridad. Por un momento, pareció que el resultado podría ir en cualquier dirección. Pero en el clímax de la batalla, cuando el destino del cielo pendía de un hilo, la voz de Dios resonó a través de la creación. No era un sonido que pudiera ser escuchado con los oídos, sino una presencia que se sentía en lo más profundo del ser de cada ángel. Era una voz de autoridad absoluta, de juicio final. Con esta proclamación divina, el destino de Satanás y sus seguidores quedó sellado. Una fuerza irresistible, la manifestación del poder y la justicia de Dios, comenzó a empujar a los rebeldes hacia los confines del cielo. Lucifer, que una vez se había elevado por encima de las estrellas, ahora caía, su gloria manchada, su poder disminuido. La caída de Lucifer y sus ángeles fue un espectáculo de terror y asombro. Como estrellas fugaces en reversa, los ángeles caídos fueron expulsados del reino celestial. Atravesaron el firmamento, dejando estelas de fuego y desesperación a su paso. Su grito de derrota resonó a través del cosmos, un lamento que marcaría el nacimiento del mal en el universo. Mientras caían, los ángeles rebeldes sufrieron una transformación horrible. Sus cuerpos celestiales, antes hermosos y radiantes, se retorcieron y deformaron. Sus alas, símbolos de su estatus angelical, se quemaron y marchitaron. Lucifer, el más hermoso de todos, se convirtió en una criatura de pesadilla, su belleza corrupta por el pecado y la rebelión. La caída no tuvo fin inmediato. Los ángeles caídos atravesaron dimensiones, cayendo a través de reinos de existencia que ninguna mente mortal podría comprender. Finalmente llegaron a un lugar de oscuridad y tormento, un reino tan alejado de la luz del cielo como era posible: el infierno. El infierno, un reino de fuego y sombras, de dolor y desesperación, se convirtió en el nuevo hogar de Satanás y sus seguidores. Este lugar, la antítesis del cielo, sería el dominio desde el cual el adversario planearía su venganza contra Dios y sus creaciones. En el cielo, la victoria fue agridulce. Aunque la rebelión había sido sofocada y el orden divino preservado, el costo había sido enorme. Innumerables ángeles habían caído, y la perfección del reino celestial había sido manchada para siempre por el recuerdo de la traición y la guerra. Los ángeles fieles, aunque victoriosos, lloraron por sus hermanos caídos. El cielo, antes lleno de júbilo constante, ahora conocía la tristeza. Dios, en su infinita sabiduría y amor, consoló a sus ángeles, recordándoles que incluso esta tragedia formaba parte de su plan eterno. Mientras tanto, en las profundidades del infierno recién formado, Satanás se recuperaba de su caída. Su derrota no había disminuido su orgullo ni su ambición. Si no podía gobernar el cielo,
entonces reinaría en el infierno. Y desde allí, juró vengarse de Dios, corrompiendo y destruyendo todo lo que el Creador amaba. Así comenzó una nueva era en la historia del cosmos. El conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, había tomado forma concreta. La caída de Lucifer no era el final, sino el comienzo de una lucha eterna que se extendería a través del tiempo y el espacio, afectando a todas las criaturas de Dios, incluida la humanidad que aún estaba por venir. Con la expulsión de Lucifer y sus seguidores, un nuevo orden se estableció en el cosmos. El cielo, aunque victorioso, llevaba ahora las cicatrices invisibles de la gran batalla. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios se reagruparon, asumiendo nuevas responsabilidades para llenar el vacío dejado por sus hermanos caídos. En el trono celestial, Dios contemplaba su creación. Aunque omnisciente y todopoderoso, había permitido que estos eventos se desarrollaran, respetando el libre albedrío que Él mismo había otorgado a sus criaturas. Ahora, con la rebelión sofocada, era el momento de dar el siguiente paso en su gran plan cósmico. Así, Dios se dispuso a crear un nuevo reino, un plano de existencia que serviría como puente entre el mundo espiritual y el físico. Este reino sería conocido como la Tierra, un lugar de belleza y maravilla, diseñado para ser el hogar de una nueva creación, la humanidad. Durante 6 días cósmicos, Dios moldeó la tierra con cuidado y amor infinitos. Separó la luz de las tinieblas, creó los cielos y los mares, hizo surgir la tierra seca y la cubrió de vegetación. Pobló los cielos con estrellas, el mar con criaturas acuáticas y la tierra con animales de toda clase. Cada acto de creación era observado con asombro por los ángeles, que cantaban alabanzas ante el poder y la sabiduría de su Creador. Finalmente, en el 6º día, Dios creó su obra maestra, el ser humano. Formado del polvo de la tierra pero insuflado con el aliento divino, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Se les dio dominio sobre la creación terrenal y, lo más importante, se les otorgó el don del libre albedrío, al igual que a los ángeles antes que ellos. Desde las profundidades del infierno, Satanás observaba estos acontecimientos con una mezcla de rabia y envidia. La creación de la humanidad, seres que gozaban del favor especial de Dios, encendió en él un nuevo propósito. Si no podía derrotar a Dios directamente, entonces corrompería y destruiría esta nueva creación que él tanto amaba. Así, Satanás comenzó a tramar su venganza. Usando la astucia que una vez lo había hecho el más sabio de los ángeles, ideó un plan para tentar a la humanidad y apartarla del camino de Dios. Se deslizó en el jardín del Edén, el paraíso terrenal que Dios había preparado para Adán y Eva, adoptando la forma de una serpiente. Con palabras dulces y promesas seductoras, Satanás sembró la duda en el corazón de Eva, tal como lo había hecho con los ángeles en el cielo. Le sugirió que Dios les estaba ocultando conocimiento, que al comer del fruto prohibido serían como dioses. Eva, seducida por esta promesa, comió del fruto y compartió con Adán. En ese momento el pecado entró en el mundo. La inocencia de la humanidad se perdió y la armonía perfecta entre Dios y su creación se rompió. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, condenados a una vida de trabajo y sufrimiento, con la muerte como su destino final. Satanás se regocijó en su victoria, pero su triunfo fue efímero. Dios, en su infinita sabiduría y amor, ya había previsto esta caída y tenía un plan para la redención de la humanidad. Aunque el camino sería largo y difícil, la promesa de un Salvador se plantó en el corazón de la historia humana. Mientras tanto, la tierra se convirtió en el campo de batalla de una guerra espiritual invisible. Satanás y sus demonios, los ángeles caídos, trabajaban incansablemente para tentar y corromper a la humanidad. Los ángeles fieles, por su parte, actuaban como guardianes y mensajeros, protegiendo a los hijos de Dios y comunicando su voluntad. A medida que las generaciones pasaban, la influencia de Satanás se hacía cada vez más evidente en el mundo. La violencia, la codicia y la maldad se extendían entre los seres humanos. El adversario utilizaba cada debilidad humana, cada grieta en su moral, para alejarlos más y más de su Creador.
Pero incluso en los momentos más oscuros, la luz de la gracia divina nunca se extinguió por completo. Dios levantó profetas y líderes espirituales para guiar a su pueblo de vuelta al camino de la rectitud. Hombres como Noé, Abraham, Moisés y David se convirtieron en faros de esperanza en un mundo cada vez más sumido en las tinieblas. La batalla entre el bien y el mal se manifestaba no solo en los grandes eventos de la historia, sino también en el corazón de cada ser humano. Cada decisión, cada acto de bondad o de maldad se convertía en un microcosmos de la gran guerra cósmica que había comenzado con la rebelión de Lucifer. A lo largo de los milenios, Satanás refinó sus tácticas. Ya no se contentaba con tentaciones simples y directas. Desarrolló estrategias más sutiles y perniciosas. Fomentó la idolatría, llevando a los hombres a adorar falsos dioses. Promovió filosofías que negaban la existencia de Dios o distorsionaban su naturaleza. Sembró la discordia entre naciones y pueblos, alimentando guerras y conflictos. Pero con cada nueva estrategia de Satanás, Dios respondía con mayor gracia y misericordia. Donde el adversario sembraba odio, Dios plantaba amor. Donde Satanás fomentaba la desesperación, Dios ofrecía esperanza. La promesa del Mesías, del Salvador que redimiría a la humanidad, se hacía cada vez más clara a través de las profecías y los símbolos del Antiguo Testamento. Finalmente, en el momento designado por la sabiduría divina, Dios dio el paso más audaz en su plan de redención. El Verbo se hizo carne, y Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en el mundo. Este acto de amor infinito era la respuesta definitiva a la rebelión de Satanás y al pecado de la humanidad. La venida de Cristo al mundo marcó un punto de inflexión en la guerra cósmica. Satanás, reconociendo la amenaza que Jesús representaba para su dominio, intensificó sus ataques. Tentó a Cristo en el desierto, incitó a las autoridades religiosas y políticas en su contra e incluso trató de impedir su misión a través del miedo y la duda. Pero Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre, resistió cada tentación y venció cada obstáculo. Su vida de perfecta obediencia, su muerte sacrificial en la cruz y su gloriosa resurrección fueron los golpes más devastadores que Satanás había recibido desde su caída del cielo. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte abrió el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. El poder de Satanás, aunque todavía presente en el mundo, fue fundamentalmente quebrantado. La redención, prometida desde la caída en el Edén, ahora estaba al alcance de todos los que creyeran. Sin embargo, la guerra no había terminado. Satanás, aunque derrotado, no estaba dispuesto a rendirse. Redoblando sus esfuerzos, el adversario continuó su campaña para engañar y destruir a la humanidad. Atacó a la Iglesia naciente, promovió herejías y falsas doctrinas y siguió tentando a los creyentes para apartarlos de su fe. A lo largo de los siglos siguientes, la batalla espiritual continuó en cada rincón del mundo. Los seguidores de Cristo, empoderados por el Espíritu Santo, se enfrentaron a las fuerzas de las tinieblas con las armas de la fe, la esperanza y el amor. Mártires, santos y creyentes comunes por igual dieron testimonio del poder transformador del Evangelio. Mientras tanto, en el reino espiritual, la jerarquía establecida por Lucifer en el infierno evolucionó y se consolidó. Los demonios, organizados en legiones, operaban bajo el mando de poderosos príncipes infernales. Cada uno tenía su esfera de influencia, tentando a la humanidad con pecados específicos: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Pero por cada demonio que buscaba la destrucción de las almas, había un ángel trabajando para su protección. Los ángeles guardianes, asignados a cada ser humano, luchaban incansablemente para guiar y proteger a sus protegidos. Arcángeles como Miguel, Gabriel y Rafael continuaban liderando las huestes celestiales en esta guerra invisible pero muy real. A medida que la historia humana avanzaba, la batalla tomaba nuevas formas. La revolución industrial, los avances científicos y tecnológicos, las guerras mundiales y los cambios sociales radicales presentaban nuevos desafíos y oportunidades tanto para las fuerzas del bien como para las del mal. Satanás adaptaba constantemente sus tácticas.
En la era moderna utilizaba el materialismo, el relativismo moral y el nihilismo para alejar a las personas de Dios. La tentación ya no era solo hacia pecados evidentes, sino hacia una indiferencia espiritual más sutil, pero igualmente peligrosa. Sin embargo, el plan de Dios seguía desarrollándose. A pesar de los esfuerzos de Satanás, el mensaje del Evangelio se extendía por todo el mundo. Avivamientos espirituales, movimientos misioneros y actos de amor y compasión, inspirados por la fe, continuaban siendo testimonio del poder de Dios en el mundo. En el umbral del siglo XXI, la batalla espiritual alcanzó una nueva intensidad. La globalización y la revolución digital crearon nuevas fronteras en la lucha entre el bien y el mal. Internet y las redes sociales se convirtieron en campos de batalla donde la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, competían por la atención y las almas de las personas. Satanás, siempre adaptable, aprovechó estas nuevas tecnologías para difundir engaños a una escala sin precedentes. Teorías conspirativas, ideologías extremistas y desinformación se propagaban a la velocidad de la luz, sembrando confusión y división. Pero al mismo tiempo, estas mismas tecnologías permitían que el mensaje del Evangelio llegara a lugares antes inaccesibles. Iglesias en línea, recursos bíblicos digitales y comunidades de fe virtuales ofrecían nuevas formas de conexión y crecimiento espiritual. A medida que el conflicto cósmico continuaba, tanto Satanás como las fuerzas del cielo intensificaban sus esfuerzos. El adversario, consciente de que su tiempo es limitado, redoblaba sus ataques contra la humanidad. Los ángeles y los creyentes, por su parte, se mantenían vigilantes, combatiendo el mal con la verdad, el amor y la gracia de Dios. En medio de este conflicto en curso, la promesa del retorno de Cristo permanecía como un faro de esperanza para los creyentes. La certeza de que un día Satanás sería definitivamente derrotado y que el reino de Dios se establecería en plenitud sostenía a los fieles en sus luchas diarias. Así, la historia que comenzó con la rebelión de Lucifer en el cielo continuaba desarrollándose en cada corazón humano, en cada decisión moral, en cada acto de fe o de duda. La caída de Lucifer había iniciado un conflicto cósmico que abarcaba toda la creación, un drama eterno de redención y juicio que se extendería hasta el fin de los tiempos. Y mientras el mundo avanzaba hacia su destino final, la pregunta que Lucifer había planteado al principio de los tiempos, ¿quién es como Dios?, seguía resonando a través del cosmos. La respuesta, escrita en cada acto de amor, cada sacrificio desinteresado y cada vida transformada por la gracia, era clara. Nadie es como Dios, cuyo amor y sabiduría triunfarán finalmente sobre todo mal. La historia de la caída de Lucifer y sus consecuencias ha dejado una marca indeleble en la conciencia humana a lo largo de los siglos. Este relato épico de rebelión, caída y redención ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música, desde los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina hasta El paraíso perdido de John Milton. La lucha cósmica entre el bien y el mal ha capturado la imaginación de artistas y pensadores por generaciones. En el ámbito teológico, la caída de Lucifer ha sido objeto de intenso debate y reflexión. Diferentes tradiciones religiosas han interpretado este evento de diversas maneras, pero todas coinciden en su importancia fundamental para entender la naturaleza del mal y el papel del libre albedrío en la creación de Dios. Mirando hacia el futuro, las profecías escatológicas hablan de un enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. El libro del Apocalipsis describe una batalla culminante en la que Satanás será definitivamente derrotado y arrojado al lago de fuego. Esta promesa de victoria final ofrece esperanza a los creyentes, asegurándoles que el mal no tendrá la última palabra. A medida que nos acercamos al final de nuestra narrativa, es importante reflexionar sobre el significado más profundo de esta historia ancestral. La caída de Lucifer nos recuerda la importancia de la humildad y la obediencia, y nos advierte sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Al mismo tiempo, nos muestra el amor inquebrantable de Dios, que incluso ante la peor rebelión, ideó un plan para la redención de su creación,
En nuestro mundo moderno, donde las líneas entre el bien y el mal a menudo parecen borrosas, la historia de Lucifer nos recuerda que hay verdades eternas y elecciones morales que trascienden el tiempo y la cultura. Nos desafía a considerar nuestro propio lugar en este gran drama cósmico y a elegir sabiamente nuestro camino. Mientras concluimos este relato, recordemos que la historia que comenzó con la caída de Lucifer aún no ha terminado. Cada día, en cada decisión que tomamos, en cada acto de bondad o egoísmo, escribimos nuestro propio capítulo en esta narrativa eterna. La batalla entre la luz y la oscuridad continúa, no solo en los reinos celestiales, sino en el corazón de cada ser humano. Y así, mientras el cosmos sigue su curso, mientras la humanidad avanza hacia su destino desconocido, la pregunta planteada por la rebelión de Lucifer sigue resonando. ¿Elegiremos el camino del orgullo y la rebelión o el camino del amor y la obediencia? La respuesta a esta pregunta, multiplicada por cada alma que ha existido y existirá, determinará el desenlace final de esta gran saga cósmica. La historia de Lucifer, desde su gloria inicial hasta su caída y más allá, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se extingue por completo. Es un testimonio del poder del libre albedrío, de las consecuencias de nuestras elecciones y de la posibilidad siempre presente de redención. Mientras el telón cae sobre nuestra narrativa, dejamos al espectador con una invitación a la reflexión. En un mundo donde las fuerzas del bien y del mal continúan su antigua batalla, ¿qué papel elegiremos desempeñar? La historia de Lucifer no es solo un relato del pasado, sino un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y aspiraciones. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros, en nuestra propia medida, tiene el poder de influir en el curso de esta gran historia cósmica. Y así, con la imagen de un universo vasto y misterioso, lleno de luz y sombras, de batallas invisibles y esperanzas eternas, concluimos nuestro relato de la caída de Lucifer y sus consecuencias eternas. Una historia que comenzó antes del tiempo y que continuará hasta el fin de los días, siempre recordándonos el poder del amor divino y la importancia de nuestras elecciones en el gran tapiz de la creación. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Lucifer, desde su gloria hasta su caída. Espero que este relato les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este fascinante tema. Si han disfrutado de este video y quieren más contenido como este, no olviden darle like y suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos sobre mitología, religión y los grandes misterios del universo. ¿Qué les pareció la historia de Lucifer? ¿Tienen alguna pregunta o tema relacionado que les gustaría que exploráramos en futuros videos? Déjenlo saber en los comentarios abajo. Además, si quieren apoyar el canal y ayudarnos a crear más contenido como este, consideren unirse a nuestra comunidad. Recuerden compartir este video con amigos y familiares que puedan estar interesados en estos temas. Juntos podemos crear una comunidad de personas curiosas y ávidas de conocimiento. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.